Alfredo Zitarrosa. La voz profunda de un país. Hay cantantes que poseen una gran voz. Hay compositores que escriben canciones memorables. Hay poetas capaces de convertir las palabras en música. Pero muy pocas veces aparece un artista que logra transformarse en la voz de un pueblo entero. Ese fue Alfredo Zitarrosa. Su canto no buscaba el aplauso fácil. No pretendía el espectáculo ni el brillo superficial. Era una voz grave, pausada, solemne, casi ritual. Una voz que parecía surgir de la tierra misma, del viento sobre las cuchillas, del galope de un caballo en la campaña, del silencio de un amanecer en el campo uruguayo. Escuchar a Zitarrosa es escuchar una parte esencial de la identidad del Uruguay. No fue solamente un cantor popular. Fue poeta. Fue periodista. Fue escritor. Fue un intelectual autodidacta. Fue un hombre profundamente comprometido con su tiempo. Y terminó convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la música latinoamericana del siglo XX. Un nacimiento entre dos mundos. Alfredo Zitarrosa nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936. Su infancia estuvo marcada por una historia familiar compleja. Fue criado durante sus primeros años por una familia adoptiva, pasando largas temporadas en zonas rurales de Santiago Vázquez, San José y Flores. Aquella experiencia campesina marcaría definitivamente su sensibilidad artística. Más tarde regresó junto a su madre biológica y adoptó el apellido Zitarrosa al integrarse a ese nuevo núcleo familiar. Aquella infancia tuvo una consecuencia decisiva. Mientras otros futuros músicos crecían escuchando orquestas urbanas, él aprendía el sonido del campo. Los molinos. Los pájaros. El mate compartido. Las guitarreadas. Las payadas. Las milongas. Los peones. Los alambrados infinitos. Ese paisaje jamás abandonaría su obra. El hombre antes del cantor. Antes de ser conocido por millones de personas, Alfredo hizo prácticamente de todo. Fue vendedor. Empleado. Locutor radial. Periodista. Actor. Escribía cuentos. Escribía poemas. Leía de manera voraz. En 1959 obtuvo el Premio Municipal de Poesía por su libro inédito Explicaciones, que nunca quiso publicar. Esa faceta literaria acompañaría toda su vida y explicaría la extraordinaria calidad de sus letras. Su cultura era inmensa. Leía filosofía, historia, literatura, política, folclore. La música era solamente una parte de un universo intelectual mucho más amplio. Un comienzo tardío. Resulta sorprendente que uno de los mayores cantores de América Latina comenzara relativamente tarde. Su carrera profesional empezó recién en los años 60. Casi por casualidad. Durante un viaje a Perú fue invitado a cantar en televisión. Luego cantó en una radio boliviana. Aquella experiencia cambió completamente su destino. En 1964 debutó oficialmente como cantor en el auditorio del Sodre, iniciando una trayectoria que muy pronto lo convertiría en una figura central del canto popular uruguayo. La voz. Si hubiera que definir la voz de Zitarrosa con una sola palabra, probablemente sería autoridad. No porque fuera autoritaria, sino porque transmitía una convicción absoluta. Era un bajo barítono profundo. Oscuro. Sereno. Nunca gritaba. Nunca exageraba. Cada palabra parecía cuidadosamente colocada. Cada silencio tenía sentido. Cada respiración parecía formar parte de la composición. Su manera de decir una milonga era inconfundible. No interpretaba las canciones. Las habitaba. La guitarra. Aunque la mayoría recuerda primero su voz, Zitarrosa también revolucionó el acompañamiento guitarrístico. Formó conjuntos de guitarras extraordinarios. Cada guitarra cumplía una función específica. No eran simples acompañamientos. Eran verdaderas arquitecturas sonoras. Los bajos dialogaban. Las melodías se cruzaban. Las armonías respiraban. El resultado era una riqueza musical pocas veces escuchada en el folclore latinoamericano. Muchos conjuntos posteriores estudiaron esa forma de arreglar guitarras. Todavía hoy sigue siendo una referencia. La milonga elevada a arte mayor. Si existe un género inseparable de Alfredo Zitarrosa, ese es la milonga. Antes de él, la milonga ya era parte del patrimonio rioplatense. Después de él,
adquirió una dimensión casi filosófica. En sus manos, la milonga dejó de ser solamente música para bailar. Se convirtió en reflexión, en memoria, en identidad, en literatura cantada. Obras como Adagio en mi país, El violín de Becho, Doña Soledad, Crece desde el pie, Pal que se baila, monumental Guitarra negra forman parte del patrimonio cultural de Uruguay y de América Latina. El poeta. Las letras de Zitarrosa poseen una cualidad poco frecuente. Pueden leerse como poemas. No necesitan la música para conmover. Hablan del amor, del tiempo, del trabajo, del campo, de la ciudad, de la infancia, del exilio, de la injusticia, de la esperanza. Pero nunca desde el panfleto. Siempre desde la imagen poética. Podía describir una guitarra con la misma intensidad con la que describía un país entero. El compromiso. Hablar de Zitarrosa implica también hablar de compromiso. Nunca ocultó sus convicciones sociales y políticas. Eso tuvo consecuencias. A comienzos de los años 70 sus actuaciones comenzaron a ser prohibidas en distintos ámbitos y, tras la instauración de la dictadura cívico-militar en Uruguay, debió partir al exilio. Vivió sucesivamente en Argentina, España y México, lejos de su tierra y de su público. El desarraigo marcó profundamente su obra. Muchas de sus canciones de esos años hablan del país perdido, de la nostalgia, del regreso imaginado, del dolor de estar lejos. El exilio. Ningún exilio es solamente geográfico. También es emocional. El artista que había cantado al paisaje uruguayo debía ahora reconstruirlo con la memoria. Extrañaba la rambla, las guitarras, los amigos, el mate, la forma de hablar, los árboles, la lluvia. Cada concierto en el exterior se convertía en un punto de encuentro para miles de uruguayos dispersos por el mundo. Su voz terminó siendo una patria portátil. El regreso. 31 de marzo de 1984. Después de años de ausencia. Después del dolor. Después del silencio impuesto. Alfredo Zitarrosa volvió a Montevideo. Miles y miles de personas salieron a recibirlo. La ciudad entera parecía cantar con él. Fue uno de los acontecimientos culturales y emocionales más importantes de la recuperación democrática uruguaya. El propio Zitarrosa diría más tarde que había sido uno de los días más felices de su vida. Aquella imagen permanece grabada en la memoria colectiva. No era solamente el regreso de un cantante. Era el regreso de una voz que el país había extrañado durante demasiado tiempo. Un hombre complejo. Como ocurre con muchos grandes artistas, convivían en él múltiples facetas. Era extremadamente sensible. Perfeccionista. Exigente consigo mismo. Reservado. Culto. Con un fino sentido del humor que sorprendía a quienes solo conocían su imagen solemne. Podía pasar horas corrigiendo una palabra. Un verso. Una pausa. Una respiración. No buscaba simplemente escribir canciones. Buscaba alcanzar una forma de verdad. Los últimos años. Tras su regreso continuó grabando, escribiendo y actuando. Publicó su libro de cuentos Por si el recuerdo y siguió desarrollando una intensa actividad artística hasta que un problema de salud terminó abruptamente con su vida. Falleció en Montevideo el 17 de enero de 1989, a los 52 años. La noticia conmovió profundamente al Uruguay. El país despedía no solo a un artista extraordinario. Despedía una parte de sí mismo. La influencia. Resulta difícil medir la influencia de Zitarrosa porque atraviesa generaciones enteras. Su huella puede encontrarse en los cantores populares, los guitarristas, los poetas, los compositores, los escritores, los periodistas culturales, e incluso en quienes jamás se dedicaron profesionalmente a la música. Artistas de muy distintos estilos lo consideran una referencia ética y estética. No solo por lo que cantó, sino por la manera en que vivió su oficio. La dimensión latinoamericana. Aunque profundamente uruguayo, Zitarrosa nunca fue un artista encerrado en las fronteras nacionales. Fue admirado en Argentina, Chile, México, España, Cuba, y prácticamente toda América Latina. Su repertorio dialogaba con las grandes tradiciones del continente.
Por eso su música continúa emocionando incluso a quienes nunca caminaron por la campaña uruguaya. Las emociones que describía pertenecen a cualquier ser humano. El legado. Existen artistas importantes. Existen artistas influyentes. Y existen artistas fundacionales. Alfredo Zitarrosa pertenece a esta última categoría. Convirtió la milonga en una forma mayor de expresión artística. Demostró que la canción popular podía alcanzar la profundidad de la gran poesía. Ennobleció el lenguaje cotidiano. Hizo de la guitarra un coro. De la voz, un refugio. Y del silencio, una forma de decir. Más de 3 décadas después de su partida, sus canciones siguen acompañando reuniones familiares, peñas, teatros, escuelas y homenajes. Siguen siendo cantadas por nuevas generaciones que encuentran en ellas la misma honestidad, la misma belleza y la misma emoción que conmovieron a quienes lo escucharon por primera vez. Porque algunas voces no envejecen. Se convierten en memoria. Y cuando un país necesita recordar quién es, vuelve a escucharlas. En Uruguay, esa voz grave, serena e inconfundible sigue teniendo un nombre: Alfredo Zitarrosa. Silicio y @cx2gc. 2026